Hola con todos, nosotros les vamos a explicar ejercicios de bioinformática tanto en Python como en R. Ya, como primer ejercicio tenemos usar la carpeta de examen que tiene el documento de id.coati.tgx, donde se encuentran los identificadores de sección que puede usarse para la descarga de información. Primero se debe crear un módulo de coati.py con las siguientes tres funciones y sus respectivos roster. Primero, la función de FASTA download para cargar el id coati.py y en id coati y descargar los formatos JMP en información correspondiente a los identificadores de la sección usando el endre de BioPython y se guarda en coati y en coati.gb. Ya, bueno, para eso lo primero que vamos a hacer es definir a la función como FASTA downloader, la cual vamos a guardar en la carpeta data. Primero vamos a importar las librerías, vamos a descargar todas las librerías que sean necesarias para poder descargar la secuencia de las bases de los nucleótidos. Luego vamos a utilizar lo que es un with open, al cual le vamos a decir que nos abra el archivo y lo lea y lo guarde como F. Luego vamos a poner lo que es un ID como list, creando una lista y que cambie los valores a tipo texto, es decir, que no tenga ningún numérico. Luego lo que vamos a hacer es imprimir toda esa lista, esto puede ser opcional, y luego vamos a crear lo que es un entres. Esto es para poder entrar a lo que es la base del NCBA y poder descargar todos los datos. Para esto tenemos que colocar nuestro correo, que puede ser personal o de la universidad. Luego colocamos lo que es, vamos a hacer una lista vacía, la cual vamos a nombrar como coati. Luego creamos lo que es un for, el cual vamos a identificar con hola y le decimos que para el ID de liste nos descargue en el formato tipo texto. Que nos nombre la primera variable como handle y le decimos que nos descargue la secuencia de los nucleótidos. Para esto ponemos lo que es el entres y le especificamos el tipo de datos que queremos, en este caso de los nucleótidos. El ID hola va a estar cambiando constantemente porque tenemos una lista de identificación. Y el redpage es para poner el formato en el que lo queremos. En este caso en JITBA. Y el redmode es para que nos dé el formato texto. Bueno, una vez que tenemos esos datos, los leemos y para eso guardamos los datos que extraímos en el handle. Los guardamos en la secuencia y le decimos que nos lea en el formato JIMBAR. El coati append es para guardar cada secuencia nueva en la lista vacía que creamos y el append es para que esas listas se agreguen al final de cada una. Y ya luego creamos lo que es un nuevo archivo para guardar la lista coati en el formato JIMBAX. Como segundo punto tenemos la segunda función que es de alias para que el logaritmo que se extraiga solamente las secuencias de la variable coati y realizar un alineamiento usando el cluster. El resultado debe ser coati.ailn y coati.dnd, que debe guardarse en una carpeta de trabajo. Ya, para esto vamos a definir a la función como alignment y esta la vamos a guardar en la carpeta de alinear. Descargamos asimismo las librerías necesarias para la traducción y el alineamiento. Aquí vamos a utilizar lo que es el record, es donde se va a guardar todo lo que se va a necesitar. El sec i0 parse es para guardar todos los datos de la carpeta de alinear en el formato JIMBAR. Para
trabajar con Plusman, les recomiendo que trabajen mejor en el formato FASTA. Entonces le decimos que nos transforme los récords que están en formato GIMBAC a FASTA. El cluster exe es para llamar al programa y lo guardamos ahí mismo. Y el cluster client es para sacar todas las traducciones y los alineamientos que están en el archivo Coati FASTA. Y todo eso se va a guardar ahí mismo en el cluster client. Ya, luego las dos últimas líneas, la de hacer y la de store, es para el alineamiento. Y luego simplemente lo que hacemos es imprimir la alineación. Entonces, si queremos leer el archivo que creamos en ALN, colocamos lo siguiente, que sería el cluster align, y luego le decimos que nos imprima. Y finalmente lo que hacemos es finalizar la función con el return. Como tercer punto tenemos crear la función de tree para realizar los cálculos de la distancia utilizando el coati.aln y finalmente que imprima la pantalla del árbol filogenético y guardar en la carpeta de trabajo como coati file tree en formato PDF. Como tercero era primero definir la función de tree en árbol, que en este caso va a ser guardado como data coati.aln. Una vez creado esta función, importamos las librerías que se van a utilizar. En este caso es el alien theme, el phylum tree constructions, el phylum tree construction de distance tree construction y el de distance calculator. Una vez que hemos importado las librerías, comenzamos a abrir el documento que esté creado en árbol, luego lo realizamos y lo leemos. Luego, una vez que hacemos la lectura de esta carpeta, lo guardamos en formato cluster. De ahí utilizamos fórmulas en la cual vamos a calcular la distancia de las secuencias identificadas, que es calculator es igual distances calculator identify. Como segundo punto tenemos la distancia matrix es igual a calculator de get distances aliens, en donde primero realizamos la construcción de la matriz de todas las distancias y luego calculamos las distancias obtenidas solamente de las secuencias que fueron alineadas. Como tercera fórmula tenemos la construcción de la distancia del árbol de construcción, en donde vamos a calcular. Bueno, aquí ya tenemos la forma de la construcción del árbol filogenético con sus adecuados parámetros. El shard tree y el shard tree de construction. Ya hacemos la construcción del árbol con los datos de aliens. El shard tree root, ya tenemos el formato del árbol, y en este caso es true. De ahí el phylum quite, que es, ya tenemos aquí abrimos nuestro archivo que es en data quality, filogenético en formato PDF, y lo guardamos y lo leemos en filogenético. Luego la variable también tenemos de arbolito, en donde esta lo leemos y para sacar el filo en formato PDF para leerlo. Luego el phylodram es dibujar el árbol filogenético. Y por último tenemos el return de arbolito, es para finalizar la función. Para pasar en este caso se creó una carpeta de Coati con las tres funciones, en donde utilizamos esta y lo corremos aquí. Escribimos el código, como vemos aquí, el primer código que sería, la primera carpeta que sería con el coati.fasta doble, el coati segundo coati.lint y el coati joins. Como ejercicio 4 tenemos el primero que era descargar la carpeta de data coati, lo descargamos y lo guardamos en formato coati gbd, en este caso tenemos por aquí. Una vez que tenemos este formato, lo hacemos. El segundo paso es alinear las secuencias. Como podemos ver aquí, una vez corridos los datos anteriores, tenemos aquí, estamos todas las secuencias alineadas.
Y como tercer punto que nos pide construir e interpretar el árbol filogenético, que fue construido con el bordado en Coati Pilot, tenemos aquí. Esta es la construcción del árbol filogenético que nos dio. Como podemos ver aquí, está aquí. Eso. Para el ejercicio 5, tenemos que nos pide en este caso, nos pide las secuencias de ADN COATI que fueron previamente descargadas, en donde vamos a realizar la traducción y el cálculo del peso molecular, también indicar el índice de estabilidad y los péptidos resultantes. Segundo punto es la gráfica del tipo Going Plot, utilizando los parámetros del peso molecular y el índice de estabilidad. También se puede ahí editar el color, el tamaño y el tipo de puntos. Asimismo, etiquetar adecuadamente los títulos y los ejes. Y el 4, el tercer punto, que es bordar la figura como Coati PY, la resolución del 30 dpi. Y el último es interpretar la figura del árbol filogenético, que a continuación va a dar a conocer mi compañera. No. Listo. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar los paquetes y librerías necesarias, y luego vamos a crear lo que es la lista vacía tanto de weight como de inestability. Entonces creamos lo que es el for de sec record, el cual vamos a abrir en el archivo FASTA que habíamos creado anteriormente. Del set record solo vamos a sacar lo que son las secuencias que guardamos en la variable genes. ¿Ya? Entonces, para la traducción vamos a colocar la variable genes, le decimos straylet, que nos traduzca, que traduzca todas las secuencias, principalmente el parámetro nombrado como bacterial. Analyzed es para transformar lo que es el GenPro a formato texto, que no tenga valores numéricos. Y le realizamos lo que es el análisis de las proteínas y le guardamos en el mismo análisis. Para calcular lo que es el peso molecular, vamos a utilizar lo que son las variables que ya estaban en el Analyzed, o sea que ya fueron analizadas, y las ponemos en el round. Y le decimos que nos redondee a 2 cifras significativas. Y que lo guarde en la variable peso. Lo mismo vamos a hacer con la variable inestabilidad. Ponemos las proteínas ya analizadas y le decimos que nos mida el índice de inestabilidad y le guardamos ahí mismo. Como estas variables están en formato texto, ahora las vamos a pasar a lo que es números enteros, y para eso colocamos lo que es el int peso. Todo esto lo guardamos ahí mismo en la lista vacías que habíamos creado al inicio, y luego simplemente lo que hacemos es imprimir. Finalmente vamos a crear la gráfica utilizando el siguiente código que pueden ahí ver, los datos, dot, plot, y ahí vamos a colocar sus respectivas configuraciones, el color, la longitud, etc. Y como pueden ver, ahí está la gráfica que obtuvimos. Y bueno, a continuación vamos a explicar los ejercicios de R que tratan sobre unos pingüinos de Palmer. Acá nos dan la base de datos que contiene distintas mediciones para 3 especies de pingüinos. Acá tenemos todos los datos. Y nos pide que interpretemos la figura 1, 2 y 3. Esto lo realizamos en R. Para la figura 1, pues tenemos que el gráfico muestra una longitud media y el error estándar de la longitud del pico, o sea, del beam length de los pingüinos, es desglosado por especie y sexo. El color de las barras y los puntos indican el género, y la longitud media del pico varía entre especies, siendo la más larga en los pingüinos el género y la más corta en los pingüinos la de Adelia.
Dentro de cada especie se observa una diferencia en la longitud del pico entre los sexos, siendo los picos de los machos más largos que la de las hembras. Las barras de error indican una variabilidad considerable en la longitud del pico dentro de cada grupo, lo que sugiere que hay otros factores que influyen en estas características, además de la especie y el sexo. Los puntos dispersos en el gráfico muestran la distribución de los datos individuales y permiten identificar posibles valores atípicos o anomalías. En cuanto al gráfico 2, En cuanto al gráfico 2, nos muestra la distribución del ancho del pico, que en este caso sería el Bill's para cada especie del pingüino. El color y la forma de las cajas de los puntos indican las especies. El gráfico también usa la función de GeoGetter para agregar un poco de variación aleatoria en la posición horizontal de los puntos, lo cual evita también que se superpongan demasiado. En donde el ancho medio del pico varía entre las especies, ya sea de los tres tipos de especies que estaban ahí, que mostraba, siendo el más ancho del pingüino Chinstrap y el más estrecho del pingüino Gento. Y dentro de cada especie hay una simetría aproximada de la distribución del ancho del pico, el cual indica que no hay una gran asimetría o exceso en esas características. Y en cuanto a lo que es el gráfico 3, como pueden observar, muestra la relación en lo que es entre el ancho del pico del Binley y el del depth para cada especie e isla del pingüino. El color de los puntos indica la especie, en donde se aprecia que hay una relación positiva entre el ancho y el largo del pico para todas las especies, lo que significa que a mayor ancho, mayor largo del pico. La pendiente, la intersección de las líneas de regresión varían entre los grupos, lo que indica que hay diferencias en la forma del pico según la especie y la isla. Ya. El otro ejercicio nos pide que generemos dos gráficas, la P4 y la P5, donde la P4 es una regresión de la X del body mass y Y del flipper length, que tienen inserto la ecuación de la regresión. Asimismo, tiene una coloración por sexo y una separación por sexo e isla. Y la P5 tiene una correlación de plots de la variable numérica de la longitud del pico, el ancho del pico, la longitud de aleta y la masa corporal. De ahí lo que nosotros hicimos fue generar las dos figuras con los datos que nos daban. Generamos la figura con los datos que nos daban acá y obtuvimos las siguientes dos gráficas, estas de acá. La primera gráfica, o sea la P4, esta de acá, muestra la relación entre la masa corporal y la longitud de aleta del flipper para cada sexo e isla de pingüino. El color de los puntos indica el sexo. Acá se muestra una relación positiva entre la masa corporal y la longitud de la aleta para todas las combinaciones de sexo e isla. Lo que significa que a mayor masa, pues una mayor longitud de la aleta. La pendiente y la intersección de las líneas de regresión varían entre los grupos, lo que indica que hay diferencia entre la forma del cuerpo según el sexo y la isla. Y el segundo. Bueno, la gráfica P5, esta muestra el coeficiente de correlación del person entre cada par de variables del conjunto de datos con el core DAT, que se observa que hay una fuerte correlación positiva entre las variables del bit length y bit depth de 0.79, lo que significa que el largo y el ancho del pico están directamente relacionadas.
También se observa que hay una moderada correlación positiva entre las variables de body mass y Clifford Lens de 0.59, lo que significa que la masa y la longitud de la aleta también se relacionan directamente. También se observa que hay una débil correlación negativa entre las variables de body mass y Bill Dells de menos 0.24, lo que significa que la masa y el ancho del pico están inversamente relacionados. Por otro lado, también se observa que hay una débil correlación negativa entre las variables de Clifford Lens y Bill Dells de menos 0.1, lo que significa que no hay una relación clara entre estas dos variables, como se muestra en esta figura. Ya. En el segundo ejercicio nos presentan lo que es los mapas de calor de expresión genética, en lo cual tienen varios datos. Hay una gran cantidad de genes y asimismo una gran cantidad de muestras de tejidos o de líneas celulares. En este ejemplo se desea ver el nivel de la relación de las muestras de diferentes tipos de tejidos en base a la cuantificación de nivel de expresión genética. Entonces acá tenemos el gráfico de mapa de calor preliminar que permite tener un primer vistazo al nivel de relación entre cada una de las muestras de la base de distintas euclidenas. Aquí tenemos el primer gráfico y luego tenemos el segundo gráfico y nos pide que interpretemos. Entonces, cabe recalcar que el objetivo de este estudio es determinar si las muestras vienen de diferentes tejidos basándose en sus valores de expresión genética. Para ello se calculan lo que son las distancias euclidianas entre las muestras y el que se representa en el mapa. Las distancias se indican en colores, siendo el azul, por ejemplo, el más cercano y el rojo el más lejano. Además, se anotan el tiempo de exposición ya al tratamiento y el tipo de suero que se recibieron de las muestras. El mapa de calor también muestra lo que son las muestras que se agrupan según el tiempo de exposición al tratamiento y el tipo de suero. Las muestras que recibieron, por ejemplo, un tratamiento más largo de 48 horas se parecen más entre sí que las que recibieron un tratamiento más corto, entre 24 horas, independientemente del tipo de suero. Lo mismo ocurre con las muestras que recibieron un tipo de suero de HS. Las muestras de HS frente a las que recibieron otro tipo de HIHS. Esto sugiere que tanto el tiempo de exposición al tratamiento como el tipo de suero tienen un efecto sobre la expresión genética de las muestras. Asimismo menciona que estas variables no son suficientes para determinar si la muestra viene de diferentes tejidos. Para ello se debería usar otro método para calcular las distancias entre ellas basándose en algún criterio biológico molecular. Por ejemplo, se podría usar una medida de correlación o similitud coseno entre los perfiles de expresión genética que se van a ver tan parecidas con muestras según los patrones globales. También se podría usar un método estadístico como un test de ANOVA o un test de T para ver si hay diferencias significativas entre los grupos definidos por los tejidos. Por último nos pide que repliquemos la interpretación de los niveles de expresión génica en muestras de personas que sufren de artritis reumatoide. Que se muestran en la sección 5 de la página de un simple tutorial de Complex y que se basa en el artículo tal. Entonces, para eso lo que hicimos fue realizar la gráfica. Esta es la gráfica. Acá está el código que empleamos. Y esta es la gráfica. Entonces nos pide la interpretación. Y la interpretación no es nada más y nada menos que pues este mapa de calor muestra la expresión génica de las diferentes biopsias sinoviales de pacientes con artritis reumatoides en función de su respuesta al tratamiento y su histología.
El mapa de calor usa el paquete de Complex Geom para crear una matriz de color donde cada fila representa un gen y cada columna representa una muestra. Las muestras se agrupan según su fenotipo clínico y su respuesta al tratamiento, y los genes se agrupan según su patrón de expresión. Pues aquí los colores van desde el azul, que son los valores negativos, hasta el rojo, valores positivos, pasando por el blanco, que es el cero, y esto significa que los genes tienen una expresión más alta en algunas muestras que en otras. Tendrán colores más intensos, mientras que los genes que tienen una expresión similar en todas las muestras tendrán colores más claros. El mapa de calor también tiene un dendrograma en las partes superiores y en el lado izquierdo, que muestran cómo se agrupa la muestra y los genes según su similitud. Además, el mapa de calor tiene varias anotaciones gráficas debajo y al lado de la matriz, que proporcionan información adicional sobre la caracterización de las muestras y los genes. Entonces aquí pueden evidenciar lo que es el gráfico del mapa que realizamos. Y eso es todo. Muchas gracias.